¿Me habrán escuchado lo anterior? No. Si lo puedes repetir mejor. ¿Pero desde dónde? ¿Desde el principio? No, desde que empezó a comentar respecto al trazado Al trazado. Bien. Bien, tuvimos un pequeño problemita, ya se solucionó. Lo que estaba diciendo yo era el trazado gráfico de la velocidad. Solamente les quiero mostrar esto, para que no les parezca raro el trazado. Entonces, es del paralelogramo, desde del paralelogramo que estaría conformado por los, que sería el punto A, B, C y D, que forma el cuadrilátero básico primero. Entonces, la velocidad de B sería la velocidad del pivote B, que es el centro instantáneo 2,3. Y que tiene una velocidad. ¿Por qué? Porque está colocado, esa barra tiene un radio, tiene una velocidad angular, por lo tanto tiene una velocidad B, que la hemos obtenido. Entonces le hemos trazado a ese vector, que tiene que ser perpendicular a la barra, por eso dice perpendicular a la barra B, la velocidad, y lo hemos representado con una escala que está 2 centímetros, representan 1 metro por segundo. Entonces teóricamente 2 centímetros acá, están representando 1 metro por segundo, que es la velocidad que tiene el punto B rotando alrededor del punto A. Bien. A continuación tendríamos que trazar la velocidad que representa, o sea, la recta que representa la velocidad del punto C respecto del punto B, y que es la barra acopladora que está vertical en el problema, ¿sí? Por lo tanto, yo tendría que trazar por el extremo del vector velocidad de B una línea que represente a esa velocidad, que es la velocidad con que rota el punto C respecto del punto B. O sea, cómo rota la barra 3 respecto al punto D. Bien, esa línea estaría representando a esa velocidad. No la puedo representar como vector porque no tengo su módulo. Entonces trazo la línea. Y la otra velocidad que conforma la ecuación vectorial planteada es la velocidad del punto C mirado del punto D, que es el otro pivote fijo del sistema, del cuadrilátero articulado. Entonces, la velocidad del punto C respecto del punto D, me daría una velocidad que tiene que ser perpendicular a esa barra CD, que es una barra que está horizontal y es paralela a la barra AB. Por lo tanto, y como es una velocidad absoluta, porque está referida a un punto que es del bastidor, que es el punto D, entonces esa línea tiene que pasar, esa recta tiene que pasar por el cero de velocidad, como lo hemos dicho, y ser perpendicular a la barra. Por lo tanto, esa línea va a coincidir ¿con quién? Con la línea que es perpendicular a la barra AB también, porque la barra AB y la barra CD son paralelas entre sí. Por lo tanto, la velocidad de B y la velocidad de C van a tener la misma dirección. Bien. ¿Y dónde se cortan las dos direcciones? La que representa la de C respecto de B, que era esta línea, con la de C respecto de D, que está representada por esta línea. ¿Dónde se cortan esas dos líneas? Y en el extremo del vector velocidad de B. Dándonos que, como resultado, que la velocidad de C comienza en 0 y termina en el punto que es el extremo del vector velocidad de B, que es donde se cortan las dos líneas. Por lo tanto, eso nos dice que la velocidad de B es igual a la velocidad de C. Y como no tengo vector correspondiente a la velocidad de C respecto de B, si nos vamos a la figura, disculpen que me vaya para atrás, pero es que estoy hablando en el aire y
quiero pensar que ustedes tienen en la cabeza el dibujo, el esquema. Entonces, lo que estaba diciendo yo es que la velocidad de C respecto de B, ¿sí?, es cero. Me da cero. Por lo tanto, ¿qué es cero? El radio no, porque el radio es la longitud de la barra. ¿Qué tiene que ser cero? Y el omega de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí determino que la velocidad angular de la barra es cero. Y así sucesivamente. Bueno, léanlo al problema. Si tienen algún problema en entenderlo, por favor ya saben que tienen forma de consultarnos a través del sistema. Así que, pero con todo lo que se les ha explicado, con los problemas que se han explicado, yo creo que tienen buena base para poder resolver cualquier problema. Bueno, ahora el ingeniero Manuel Galdeano les va a explicar que sería interesante por lo menos mostrárselos a caso de los problemas, los programas que existen para también resolver y poder trazar y poder resolver e inclusive generar distintos mecanismos. ¿Sí? Bueno, Aaron, voy a empezar a compartir mi pantalla. La idea de esto básicamente es que puedan ver que hoy en día, gracias a la tecnología y principalmente a que muchos desarrolladores crean programas y los ponen disponibles en la red, uno puede constatar muchos de los cálculos que uno hace con algún programa, ¿sí? Eso no quita la necesidad de que uno tenga que aprender la teoría para poder entender qué se está haciendo, ¿no? Pero principalmente lo que se busca es que cuando uno tiene que trabajar con un mecanismo, en este caso, que sea quizás mucho más complejo, o que tenga que hacer ingeniería inversa, en el que uno tenga que analizar una máquina y realizar una mejora, o conocer cómo funciona principalmente, uno pueda utilizar ciertos programas que te hacen la vida mucho más simple, lo digamos de esa forma, y poder realizar el trabajo de una forma un poco más rápida. Pero de nuevo, siempre conociendo cómo trabaja, o sea, cuáles son los conceptos teóricos que se utilizan para poder evaluar estos mecanismos. Bien. Estos son, les voy a mostrar 3 programas de los muchos que hay en Internet. Cada uno tiene sus pros y sus contras, llámenle, o sus funciones y su falta de funciones, pero que uno puede ir eligiendo en función de lo que uno quiere lograr, ¿no es cierto? Este que se llama Linkage, que después les voy a pasar el instalador, es bastante liviano, y si no les paso la dirección para que lo puedan descargar. Es gratuito, y lo que permite, vamos a abrir una ventana nueva, lo que permite es poder crear mecanismos básicos, ¿no es cierto?, de entrada, poder generar las uniones, hacerlos funcionar a los mecanismos, y no solamente eso, que es una de las principales bondades que tiene, sino que, denme un segundo, sino que uno puede utilizar un mecanismo, una imagen de un mecanismo que tiene y dibujarla encima, ¿sí? ¿Qué es lo bueno que tiene eso? Que a veces uno ve una máquina, como ya lo vamos a ver,
cuyo principio de funcionamiento es un cuadrilátero articulado, por ejemplo, algo básico o algo de 6 barras, que quizás es más complejo de ver o de visualizar en la vida real, pero uno, haciendo el estudio, haciendo el análisis, puede dibujarle acá encima a la imagen y evaluar el funcionamiento, ¿sí? Acá he hecho simplemente un cuadrilátero articulado. Uno agrega haciendo clic derecho y puede agregar eslabones binarios, eslabones ternarios, correderas, un punto que esté anclado al bastidor, un pivote fijo, ¿sí? El pivote fijo con el eslabón, una diada de entrada, o como lo había comentado el profesor a cargo, el La grupo diada base, base. claro, El grupo exactamente, base. la diada base, para poder sumarle los grupos estructurales. Entonces uno va agregando y va construyendo el mecanismo. Una vez que tiene todo dispuesto con los pivotes fijos colocados, uno selecciona sobre uno de los pivotes fijos y le coloca que quiere que gire a una cierta cantidad de RPM, un movimiento de entrada, ¿no? Puedo hacerlo con un cierto ángulo limitante y que esa oscilación, que en el caso de que se fuese un balancín, inicie en cierto ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos? Un mecanismo, ¿no? Funcional. Ahora, en el caso de que el mecanismo entre en un punto de agarrotamiento o que no pueda cumplir las condiciones que nosotros le ponemos de entrada, que en este caso le dijimos que este eslabón de entrada girará 360 grados, por la disposición que tiene, no me lo permite. Entonces nosotros podemos modificar el mecanismo, le damos de vuelta iniciar. Disculpe, ingeniero. Lo que quería era sumar es decir, que ahí hemos visto la condición de Grasov, en el cual ese mecanismo, por la condición de longitudes de las barras, vio que no era de Grasov. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el ingeniero? Ha cambiado la longitud de la barra, tal que ahora sí cumple con la condición de Grasov, en la cual estamos asegurando que existe un eslabón que va a ser manivela, o sea que va a poder girar 360 grados. Disculpe, ingeniero, que me meta. Exactamente. Entonces, ¿qué permite esto? Muchas veces cuando no comprendemos o no entendemos cómo puede llegar a funcionar un mecanismo o cuál es el movimiento resultante, uno puede directamente colocar, como lo vamos a ver ahora, una imagen de fondo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a abrir uno nuevo. Yo puedo en background acá abrir una imagen. Vamos a ver si encuentro una imagen atrás, ¿sí? De una máquina, y yo puedo ir dibujando el mecanismo encima de la imagen, a la que le puedo poner más transparente para poder trabajar mucho más cómodo, ¿sí? A ver si tengo el archivo abierto en un segundo. Bueno. En este caso, como ven, ya tengo dibujado el mecanismo, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Como les decía, poder hacer trabajar en tiempo real el mecanismo, ver cuáles son los movimientos que va a tener, encontrar en este caso para esta máquina el campo de acción, el alcance que tiene el brazo, que es a veces lo que uno necesita en alguna máquina, para ver si satisface algún requerimiento. Pero a final de cuentas lo que necesita uno es conocer cómo funciona el mecanismo base, ¿sí? Lo pueden realizar a esto con los problemas que encuentran en el Norton, por ejemplo. Muchos de estos problemas, este es de la sierra. Cortan la imagen, la colocan de fondo y dibujan encima, ¿sí? Entonces, de esta forma, pueden evaluar el funcionamiento, ¿sí?
este programa básicamente trabaja con esto nada más, trabaja solamente con movimiento. Uno puede agregar correderas, puede colocar movimientos de entrada, esos movimientos de entrada pueden estar como le había dicho, con una oscilación o no, puede ser los 360 grados completos, uno puede dibujar de un cierto punto la curva de acoplamiento, como se ve ahí, que en este caso va a ser el círculo porque es una manivela. Entonces, de esta forma, evaluar el comportamiento del mecanismo, ¿sí? Podemos encontrar y evaluar quizás los mecanismos que son particulares y que son muy interesantes de generadores de líneas rectas, de movimientos de líneas rectas, que no son complejos, pero a veces a la hora de entender cómo genera una línea recta, está bueno verlos en movimiento. Entonces esto permite que yo lo dibuje y si quiero modificarlo, lo modifico y veo cómo me afecta en el movimiento resultante, cómo deja esa línea recta o cómo la vuelve a hacer en función de las longitudes. Entonces, cuando estén estudiando o cuando estén desarrollando algo, en el caso de que lo usen de forma básica para un trabajo, uno puede hacer en tiempo real un mecanismo, evaluar su comportamiento, verificar que el movimiento de salida sea el movimiento deseado, y sin tener que recurrir a la fabricación, uno poder evaluar el movimiento, que es en realidad lo que uno busca. Hoy en día, lo que uno tiene que tratar de plantearse es minimizar el uso de recursos. Y si uno tuviese que construir cada diseño para evaluar el comportamiento, los costos se van mucho más altos, ¿no es cierto? Sumado a que uno tendría que tener una etapa de diseño mucho más exhaustiva para que la fabricación sea en la menor cantidad de veces posible, porque uno tiene que hacer pruebas-error en muchos casos, ¿sí? Entonces, la idea de los software es ayudar en esa etapa, el poder decir, bueno, yo tengo un diseño, lo compruebo, está bien, perfecto, sigo avanzando, analizando fuerzas o analizando lo que necesite, pero quizás el mecanismo base en su función y en su generación del movimiento que nosotros queremos, nos sirve. Bien. Este es el linkage. Sí. Perdón, antes que se vaya. Esa curva que se ha mostrado, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama, que yo les he nombrado varias veces, la curva de acoplamiento. ¿Ah? Y justamente, como les decía el ingeniero Manuel Galdeano, yo puedo hacer que una herramienta o una pieza acá siga la línea recta, llevándola de una posición a otra. ¿Ah? O sea, el resto de la curva, si ustedes ven, las curvas de acoplamiento van a ser siempre curvas cerradas, ¿no? Donde un tramo de esa curva es la que yo necesito para la función, básicamente. ¿No? Bien, nada más, ingeniero. Bien. Como ven acá, la salida de este punto que está acá, que es el balancín, parece una línea que es solamente una línea, pero en realidad es como si fuese una curva cerrada, nada más que se repite y es colineal la ida con la vuelta, ¿sí? Pero obtenemos en el extremo del acoplador, que es el que tiene el movimiento más rico, como siempre ha dicho el profesor, movimiento plano general, uno puede obtener distintos movimientos y que con pequeñas diferencias en el diseño del eslabón, podemos obtener curvas totalmente distintas que pueden satisfacer o no las necesidades que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la bondad que nos otorga el programa, poder definir las velocidades que vamos a tener. Como vemos acá, los puntos están mucho más cerca que los puntos que están por encima. Eso quiere decir que la velocidad con la que recorre este trayecto es mucho mayor que
que en la parte inferior. Entonces son muchos datos que podemos analizar. Bien, de nuevo. Inclusive dibujar perfiles, como se está dibujando ahí un perfil alar, por ejemplo. O sea, exactamente. Las posibilidades son muchas. Bien. Entonces, este es el programa, uno de los más básicos. ¿Por qué? Porque solamente uno puede evaluar, solamente, lo digo, ya es suficiente, pero uno no puede evaluar otra cosa que no sea movimiento, ¿sí? Ahora vamos al próximo programa, que se llama Mech Analyzer. También es gratuito. Lo baja, creo que pesa no más de 40 megas, es bastante liviano. Uno tiene que evaluar cada mecanismo, tiene mecanismos precargados, no es tan versátil como el otro en el que uno puede dibujar a gusto y piacere lo que uno quiera, y no puede colocarle imágenes de fondo, entonces uno tiene que conocer los largos de las barras, que acá están bien explicitados cuáles son los largos que uno está disponiendo en los parámetros, ¿sí? Y lo puede, una vez que hace el análisis, hacerlo trabajar. ¿Sí? Podemos cambiar los largos que tenemos acá, variando este mecanismo, o podemos cambiarlo a uno ya precargado, ¿no? ¿Sí? Bien. De nuevo. Ese sería un mecanismo de manivela biela corredera, ¿sí? Donde el cuerpo azul sería la corredera que se mueve sobre una guía, ¿sí? Básicamente. Sí, disculpe, ingeniero. No, por favor. Entonces, de nuevo, es lo mismo, nada más que en este caso tenemos mecanismos precargados que podemos modificar. ¿Sí? Podemos ver cuál es el máximo, el ángulo de rotación que queremos. Podemos tener, como ya han visto en las clases, las inversiones que se puedan tener, variantes para cada mecanismo. Acá, si no me equivoco, tenemos el de Huekens, que es el de líneas rectas, que es el que vimos recién. Pero lo versátil, lo bueno que tiene este programa, que es quizás lo que le interese a ustedes un poco más, es que podemos realizar trazado de velocidades y aceleraciones, ¿sí? Uno coloca el mecanismo que uno quiera, en este caso el forward, que es el cuadrilátero articulado, coloca los largos de cada uno de los eslabones, las posiciones originales, en este caso θ2, que sería el correspondiente a la manivela, que la manivela nosotros por norma siempre le hemos llamado eslabón 2 y eslabón 1 al bastidor, pero acá le llama L1, lo bueno es que está identificado por colores, pero le llama L1 al manivela y le llama L4 al bastidor. Es lo que hay que tener en cuenta nada más. Pero colocando todas las posiciones iniciales, las velocidades iniciales y las aceleraciones iniciales, uno puede encontrar para esta posición en particular el polígono de aceleraciones y el triángulo de velocidades, ¿sí? Y constatar lo que ustedes han realizado de forma gráfica cuando resuelven un problema, ¿sí? De nuevo, esto no es para que ustedes directamente hagan los trabajos con esto, porque en realidad ustedes tienen que conocer, como ya estimamos que conocen, cómo se hace el trazado, qué significa, cuáles son las direcciones de los vectores, por qué el producto vectorial da de una velocidad de rotación, da el vector en cierta dirección. Esas cosas que ya los conocen son fundamentales a la hora de entender estos trazados. Lo único que hace el programa por ustedes es decir, perfecto, quizás el trabajo de realizar el trazado se los hago yo, pero ustedes tienen que constatar siempre, ¿sí? Lo mismo que pasa en elementos finitos, que es, quizás ya lo van a ver más adelante, es un sistema en el que uno puede evaluar, si se usa para, por ejemplo, tensiones en materiales, evaluar
cómo se va a comportar cierta pieza ante una solicitación, ante un esfuerzo. Ahora, el criterio real está en el ingeniero, porque si bien el programa puede hacer gran parte del trabajo de cálculo que antes se hacía de forma manual, los resultados tienen que ser evaluados por el ingeniero que está utilizando el programa. Y el criterio que tiene para evaluar esos resultados hace a que lo que uno toma de esos resultados sirva o no sirva, ¿sí? Porque los resultados no son perfectos, tienen algunas incongruencias debido a que nunca, o sea, es muy complejo llegar a una situación, a representar una situación perfectamente real, entonces uno tiene que tomar con cuidado los resultados que le dan los programas, pero sí sirven para constatar de forma rápida que lo que uno está haciendo va por el camino correcto, ¿sí? Nunca hay que dejar que lo que uno hace en trabajo y que los resultados estén solamente dictados por lo que dicta un programa, por lo que dice un programa. Siempre tiene que estar en función del criterio que ustedes tengan como ingeniero, ¿sí? Entonces, de esta forma, para esta posición en particular, este es el trazado de diagrama de velocidades y este es el trazado del diagrama de aceleraciones. Si nosotros cambiáramos, por ejemplo, el ángulo inicial, las velocidades cambian. Si cambiáramos la velocidad en radianes por segundo y pusiéramos 5, los trazados también cambian en aceleraciones. ¿Sí? Entonces, eso nos va mostrando cómo se hace el trazado. Podemos hacer la animación de cómo se hace el trazado, de tanto velocidad o aceleración. Perfecto. Excelente. Perdón, Sí. ingeniero Manuel, Sí. yo quiero, digamos, valorar todo lo que usted le ha dicho a los alumnos en cuanto a lo relacionado con los criterios. O sea, lo que le has dicho al ingeniero Galdeano es exactamente lo que debe aprender a lo largo de todos estos años y a lo largo de todas las materias que tienen en la carrera, y es justamente formar estos criterios que son del ingeniero y que sabe tomar decisiones frente a todos los datos que puede tener frente a un problema, ¿eh? Y resolver. El ingeniero Manuel Galdeano les ha dado realmente todas las pistas que ustedes tienen que tener y todos los conceptos que ustedes tienen que tener para solucionar y para encarar cualquier problema, ¿eh? Y lo otro que le quería decir es que las longitudes de las barras, lo que ustedes tienen que ingresar ahí son las longitudes de las barras, ¿sí? Las longitudes de las barras, que ese conocimiento se los va a dar el hecho, una parte del que nosotros no vemos, que justamente, ¿se acuerdan? La síntesis. A través de la síntesis, nosotros lo que vamos a lograr son las longitudes de esas barras, ¿sí? Para que después, con un programa como este, introduciendo esas longitudes, nosotros verifiquemos si vamos a tener posibilidades de que funcione o no funcione. Podremos analizar rápidamente algunas otras cositas, como velocidades, etcétera, hacer estos trazados, que nos den la información más general del mecanismo, del dispositivo que hemos generado para resolver nuestro problema, ¿sí? Bien, en cualquier minuto se va a cortar la clase, así que, bueno, ya volvemos en la que viene si se llega a cortar, en el módulo que sigue. El tercer programa, que esto